Me llamo María, tengo 33 años y soy madre soltera. Mi hija se llama Clara y es lo mejor que me ha pasado en la vida. No tengo una casa grande, ni una cuenta bancaria llena de ceros, pero cada cosa que hago, cada hora que trabajo, cada plato que sirvo en la mesa, es por ella, por su sonrisa, por su futuro, y por eso esta historia duele tanto. Todo comenzó en su cumpleaños número 10, una fecha especial, mágica para cualquier niña. Clara llevaba semanas hablando de ese día. Me pedía que viniera la familia, que hubiera pastel, globos, música, que todos la vieran. Como la niña feliz que merecía ser, yo quería complacerla. Aunque supiera, en el fondo, que esa familia que me dio la espalda hace años, nunca la aceptó realmente. Nunca me perdonaron por tener una hija sin casarme, por no seguir el camino correcto, por no vivir como ellos querían. Me han llamado error, fracaso, carga, y a Clara la han hecho sentir invisible, como si fuera una consecuencia y no una persona, pero aún así los invité, porque ella los quería ver, porque ella todavía no entendía la crueldad disfrazada de cortesía, porque tenía esperanza, y yo solo quería que, por una vez, la vieran con ojos limpios, sin burlas, sin susurros, sin comparaciones con los niños de bien de la familia. Solo una vez, solo un cumpleaños, solo un instante de dignidad. Decoré el salón con mis propias manos, colgué cintas, inflé globos hasta marearme, preparé su pastel favorito. Ahorré cada céntimo para comprarle el regalo que me pidió, una caja de pinturas profesionales, de esas que ella ve en los videos de artistas. Me levanté a las 5 de la mañana ese día, solo para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Ella se despertó sonriendo, se puso su vestido blanco con flores lilas, el que usamos solo en ocasiones especiales. Me miró y dijo, ¿crees que esta vez vendrán todos, mamá? Y yo solo asentí, porque no podía romperle el corazón antes de tiempo. Sí. Esta es la historia de una niña que recibió un regalo vacío, pero también es la historia de una madre que guardó su dolor durante años y de un abuelo que decidió, en el momento justo, romper el silencio. Porque a veces los regalos más importantes no vienen envueltos en lazos bonitos, vienen con verdad y cambian vidas. El reloj marcaba las 4 de la tarde. Clara corría de un lado a otro con una emoción que me partía el alma. Arreglaba los platos de papel como si fueran porcelana. Me preguntaba si debería poner su peluche favorito en la mesa para que todos lo vean. Yo la observaba en silencio, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero por dentro estaba conteniendo el desastre. Había preparado empanadas, una ensalada sencilla y limonada casera. Sabía que algunos vendrían solo para criticar. Y aún así me esmeré en cada detalle. No por ellos, por ella. La primera en llegar fue mi tía Laura. Entró como si le hiciera un favor a Dios, con gafas oscuras, sin sonrisa y un regalo pequeño envuelto sin amor. Saludó con un beso seco. Ni siquiera miró a Clara. ¿Dónde están los demás?, preguntó con tono de molestia. Deben estar por llegar, respondí con una sonrisa nerviosa. Después vino mi primo Eduardo con su esposa y su hija, la perfecta, la que toca el violín, gana concursos y siempre tiene el peinado impecable. Saludaron como si llegaran a una reunión corporativa. Clara se acercó tímidamente a saludar, y ellos solo le dijeron, «Hola, qué grande estás», y siguieron caminando. Nadie le dio un abrazo. Nadie se agachó para mirarla a los ojos. Yo apretaba los dientes, pero ella seguía sonriendo, porque los niños no saben que están siendo despreciados hasta que el silencio se vuelve constante. El salón estaba medio lleno, no por cantidad, sino por ausencia emocional. Había risas, pero no para Clara. Había conversaciones, pero no con Clara. Yo servía la comida, caminaba entre las sillas, sonreía como autómata. Me sentía como una mesera en una fiesta que no era suya. Clara me ayudaba, llevando vasos de limonada, diciendo gracias cuando alguien tomaba algo, y nadie se lo agradecía. Mi hermana llegó una hora tarde, ni siquiera pidió disculpas. Se sentó, sacó su teléfono y le dijo a su hijo, «Juega un rato, pero no toques nada raro». ¿Nada raro? ¿Era eso Clara para ellos? ¿Rara? Mi padre, su abuelo, llegó en silencio.
Llevaba su bastón, su camisa vieja de siempre y un paquete sencillo en la mano. Se sentó al fondo. Me miró. No dijo nada, pero esa mirada tenía peso. Y entonces, cuando creí que no podía sentirme más sola en medio de tanta gente, alguien preguntó, ¿y el papá de la niña? ¿No vino? Silencio. Un cuchillo en el pecho. Clara bajó la cabeza. No pudo venir, respondí con firmeza. Mentí, porque él no llama, no escribe, no existe. Pero no iba a permitir que lo hicieran tema de burla frente a ella. Ellos se miraron entre sí, rieron bajo la nariz y siguieron comiendo como si nada. Yo solo pensaba, por favor, que esto termine pronto. Pero lo peor, aún no había empezado. Después de la merienda forzada y las conversaciones vacías, llegó ese momento que todos los niños esperan con ilusión. Los regalos. Clara se sentó en el centro del salón, con los ojos brillando, con las manitas juntas sobre el vestido, esperando amor en forma de papel de colores. Yo me acerqué, puse su regalo delante de ella. Era sencillo, pero lo elegí con el corazón. Una caja de pinturas profesionales, pinceles, blocs especiales. Ella sueña con ser artista. Ese regalo era mi manera de decirle, sí puedes, te veo, creo en ti. Este es de mamá, dijo Clara con alegría. Lo abrió con cuidado y al ver lo que había dentro gritó, gracias, mamá, es justo lo que quería. Yo sonreí. Por fin, un momento de verdad. Pero no duró. Una tía murmuró, ¿pinturas? ¿No es muy tarde para seguir con fantasías? Risas apagadas. Yo tragué saliva. Luego se acercó mi prima con un paquete brillante. Este es de parte de todos nosotros, dijo con tono teatral. Clara lo tomó con emoción. Era una caja grande, envuelta con esmero. Todos la miraban. Yo sentí algo raro, demasiada atención, demasiado silencio expectante. Clara rompió el papel, abrió la tapa y se quedó inmóvil. La caja estaba vacía. No papel de regalo, no mensaje, no broma simpática, vacía. Un segundo de vacío. Y entonces las risas, al principio pequeñas, luego fuertes, luego hirientes. ¡Uy! ¡Se la comieron los duendes!, gritó uno. Debe ser arte conceptual, se burló otro. Igual que su vida, murmuró alguien. Y todos estallaron en carcajadas. Yo me quedé helada. No entendía. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Un castigo? Miré a Clara. Sus ojos seguían fijos en la caja. No parpadeaba. No decía nada. Su sonrisa desapareció como una vela apagada por el viento. ¿Qué pasa? ¿No te gustó tu regalo?, dijo mi prima, riendo entre dientes. Yo apreté los puños. Tenía fuego en la garganta, pero Clara cerró la caja lentamente, la puso a un lado y susurró, gracias, un gracias que me rompió, porque lo dijo sin ironía, lo dijo con dignidad, como si se negara a llorar, como si quisiera ser más fuerte de lo que cualquier niña de 10 años debería ser. Y en ese momento supe que había fracasado. No como madre, sino como hija, por haber traído a mi hija a esa casa, a esa familia, a esa escena, mientras todos seguían riendo, mientras alguien hacía un brindis por la unión, mientras otros compartían videos en sus móviles, yo solo veía a mi hija, sosteniendo una caja vacía, con más entereza que todos los adultos presentes. Y lo que yo no sabía es que alguien más también lo estaba viendo, alguien que hasta entonces había estado callado, mientras las risas seguían llenando la sala y las copas tintineaban como si nada hubiera pasado. Yo lo vi, sentado al fondo, junto a la vieja estantería llena de libros que nadie leía, apoyado en su bastón, sin moverse, sin sonreír, observando. Mi padre, el único que no había dicho una palabra desde que llegó, el único que no había reído, el único que había visto a Clara, de verdad. Su rostro era de piedra, pero sus ojos estaban húmedos. Lo miré, y por un momento me sentí niña otra vez. Esa niña que él solía cargar en sus hombros, la que lo acompañaba al mercado, la que leía con él los titulares del periódico aunque no entendiera nada. Pero después de la muerte de mamá, algo en él cambió. Se volvió silencioso, distante, nunca cruel, pero ausente.
Durante años creí que simplemente dejó de importarle, que me dejó sola en medio de una familia que no me quería, que prefirió no ver. Pero esa tarde me di cuenta de que siempre estuvo mirando, solo que en silencio, esperando el momento justo. Vi cómo apretaba su bastón con fuerza, cómo apretaba la mandíbula, cómo su mirada se clavaba en esa caja vacía como si quisiera quemarla con los ojos. Entonces, sin decir una sola palabra, se levantó, lento, pero firme. La sala bajó el volumen. Fue como si todos notaran algo, aunque no supieran qué. Mi padre caminó hacia el pasillo. Desapareció detrás de la puerta del estudio. Nadie dijo nada, solo Clara lo siguió con la mirada. Yo me acerqué a ella. La abracé desde atrás. Apoyé mi mentón sobre su hombro, y ella dijo, muy bajito: ¿Por qué se ríen de mí, mamá? No supe qué responder, porque ninguna respuesta era justa, porque ninguna palabra iba a curar la herida de un cumpleaños robado. Pero entonces, la puerta del estudio se abrió, y ahí estaba él, mi padre, con una caja en las manos, sin moños, sin brillos, envuelta en papel craft marrón, sencillo, con una pequeña cinta roja desatada por el tiempo. Se acercó a Clara, se arrodilló como pudo, y dijo con voz temblorosa pero clara: «Este regalo lo guardé muchos años, para dárselo a alguien que de verdad lo mereciera». Le entregó la caja, y sin más, se puso de pie, se giró y volvió a su rincón. La sala quedó en silencio. Todos los presentes fingieron desinterés, pero miraban, y yo no respiraba. Clara puso la caja sobre sus piernas. Sus ojos brillaban, pero no por emoción, sino por algo más profundo: dignidad recuperada. Aún no sabíamos lo que había dentro, pero en ese momento ya no importaba, porque alguien, por fin, le había hecho sentir que ella importaba. Clara sostenía la caja con ambas manos. No tenía brillos, ni dibujos infantiles, ni envoltorio de colores. Solo aquel papel marrón algo arrugado y una cinta roja que parecía haber vivido muchas vidas. La sala estaba en pausa. Era como si el aire mismo contuviera la respiración. Los primos, las tías, todos los que habían reído minutos atrás, ahora miraban en silencio, no porque les importara, sino porque no entendían qué estaba pasando. No entendían cómo un anciano invisible había robado toda la atención con un simple gesto. Clara desató la cinta. Abrió con cuidado, muy despacio, como si supiera, instintivamente, que no era un regalo cualquiera, que esa caja no traía juguetes, traía algo más. Lo primero que encontró fue un sobre, amarillento, con su nombre escrito a mano, con letra temblorosa pero firme. Para Clara. Lo abrió. Sacó un papel doblado. Yo me acerqué por detrás. Pude ver que era una carta, escrita con tinta azul. Una carta que mi padre, aparentemente, había guardado por años. Clara comenzó a leerla en voz baja, pero mi padre levantó la voz desde su rincón. «Léela en voz alta, por favor», dijo, frente a todos. Ella lo miró. Él asintió. Y entonces, Clara leyó. «Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ya has crecido lo suficiente para entender el valor de lo invisible. Sé que este día no ha sido fácil para ti, y también sé que muchas veces en la vida te harán sentir que no vales, que no perteneces, que no mereces. Pero quiero que sepas algo: tú vales más de lo que imaginas, no por lo que tienes ni por lo que aparentas, sino por quién eres. Cuando tu madre nació, también la hicieron sentir pequeña, pero ella es la mujer más valiente que he conocido, y tú llevas su misma fuerza. Por eso este regalo no es solo un objeto, es una decisión. Te dejo mi casa, mis ahorros y todo lo que tengo, porque en este mundo donde todos miran hacia arriba, yo prefiero mirar a quien camina con la cabeza en alto». El silencio fue absoluto. Yo sentí cómo el corazón me latía en los oídos. Clara se quedó con la carta temblando entre los dedos. Mis ojos, llenos de lágrimas, no sabían si mirar a ella o a él. Pero había más. Dentro de la caja también había un juego de llaves, una libreta bancaria y una foto vieja. Mi madre, mi padre y yo en brazos, con apenas meses de vida. La tía Laura se aclaró la garganta. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es todo esto?».
Mi padre se incorporó lentamente con ayuda de su bastón y dijo con voz firme: Estoy hablando de lo que ustedes olvidaron hace años, el amor, de lo que nadie aquí supo dar, pero que esta niña nunca dejó de ofrecer. Nadie respondió, nadie se movió, solo Clara, que volvió a cerrar la caja, la abrazó contra su pecho y por primera vez en el día sonrió. No una sonrisa de cortesía, no una sonrisa rota, sino una sonrisa real. Una que decía: ahora sí me ven. Y yo, desde lo profundo de mi alma, supe que algo había cambiado para siempre. El aire en la sala se volvió denso, pesado, como si cada palabra le costara espacio al oxígeno. Mi padre seguía de pie, aferrado a su bastón con una mano y a su dignidad con la otra. Todos lo miraban como si no lo reconocieran. Ese hombre que durante años se mantuvo en silencio, que no opinaba en discusiones familiares, que comía solo y saludaba sin levantar la voz, de pronto hablaba con un fuego que nadie esperaba. ¿Saben por qué lo hice? ¿Por qué le dejé todo a Clara? Porque cuando estuve enfermo, cuando no podía levantarme de la cama, la única que vino a verme fue ella y su madre. Mi prima negó con la cabeza, incómoda. Ay, por favor, abuelo, no empieces con esos dramas. Él la ignoró. Ustedes estaban ocupados, vacaciones, cumpleaños, reuniones de trabajo. Nadie llamó, nadie preguntó, ni siquiera sabían si seguía vivo. Hizo una pausa. Sus ojos estaban húmedos, pero no temblaban. María venía cada jueves, me traía sopa, me ayudaba a bañarme, me contaba sobre Clara, sobre su escuela, sus dibujos, y Clara me hizo reír en medio del dolor. Se sentaba conmigo, me contaba historias inventadas, me hacía sentir menos solo. Nadie se atrevía a interrumpirlo. ¿Y ustedes qué me daban? Chismes, críticas, burlas. ¿Creen que no los escuché cuando decían que María era una vergüenza? ¿Cuando dijeron que Clara era una carga más? «Papá, basta», gritó mi hermana mayor, roja de rabia. «Esto no es justo. Ella no hizo nada especial». «No hizo nada especial», repitió él dolido. «Solo cuidarme, solo tratarme con cariño, solo enseñarle a su hija a respetar incluso a los que la desprecian. Sí, nada especial, algo que ustedes jamás hicieron». Un silencio asesino cayó en la sala. Yo sentía mi corazón latir como un tambor, pero no por miedo, sino por algo nuevo, validación. Años enteros había callado. Me había tragado las burlas, las miradas por encima del hombro, la exclusión en cada reunión, las frases disfrazadas de cortesía que envenenaban por dentro. Y ahora, alguien decía la verdad, en voz alta, y no era yo. Mi padre giró hacia Clara. «Toma ese regalo con orgullo, hija, porque tú no solo heredaste una casa, heredaste el reconocimiento que muchos aquí nunca se ganaron». Ella asintió en silencio, con esa madurez dolorosa que solo los niños despreciados desarrollan. Y mientras los demás bajaban la mirada, revisaban sus teléfonos fingiendo distracción o simplemente se quedaban paralizados, yo supe que una era estaba terminando y que otra acababa de empezar. Una era sin miedo, sin silencios, sin vergüenza. Después del silencio vino lo inevitable, el desconcierto, como si de pronto la familia que siempre se creyó superior hubiera perdido el guión, la autoridad, el dominio, y lo peor para ellos no fue el regalo, fue el mensaje, porque por primera vez en años alguien les había dicho la verdad y no podían escapar. Mi tía Laura, esa que siempre alzaba la voz para burlarse de mí, se levantó como si le quemara el asiento. «Bueno, creo que ya es suficiente teatro por hoy. Papá, hablaremos después», dijo sin mirarlo a los ojos. Mi primo Eduardo murmuró algo a su esposa y se puso de pie, molesto. «Esto es un circo», susurró. «Hacerle esto a la familia frente a una niña. ¡Qué vergüenza!». ¿Vergüenza? ¿Ahora hablaban de vergüenza? Me dieron ganas de gritar, de lanzarles todos los años de desprecio como una tormenta, pero no lo hice. Porque el silencio de mi padre había enseñado algo, que no hace falta alzar la voz cuando tienes la verdad de tu lado. «Pueden irse», dije en voz baja pero firme. «Nadie los retiene. Y dudo que Clara los recuerde con cariño después de hoy». Mi hermana mayor se quedó sentada, como congelada.
No miraba a nadie, solo apretaba los dientes. Ella había planeado herirme ese día. Había traído el regalo vacío con la intención de hacerme quedar como la madre fracasada. Pero se le había escapado algo importante. El alma de una niña no se vacía con cajas, se llena con amor. ¿De verdad vas a permitir esto, papá?, dijo con voz rota. ¿Le vas a dar todo a una niña solo por haber venido a verte? Mi padre la miró largo, y luego respondió, no es por haber venido, es por cómo me miró, por cómo me habló, por cómo sin saberlo me devolvió la fe. Ella se levantó, tomó su bolso, y sin decir adiós, se fue. Poco a poco, todos salieron, uno tras otro, con paso apresurado, con vergüenza mal disimulada, con las manos vacías, y los corazones más vacíos aún. El salón, que horas antes estaba lleno de falsos abrazos y frases vacías, ahora estaba tranquilo, respirable, honesto. Clara se sentó en el suelo con la caja aún entre sus brazos. Yo me acerqué, me arrodillé frente a ella y le acaricié el cabello. ¿Estás bien, mi amor? Ella asintió. ¿Esto es real?, preguntó, mirando la carta. Sí, le sonreí. Es real. Y lo que más importa no es la casa, ni el dinero, ni las llaves. Lo que importa es que hoy alguien te vio. De verdad. Ella cerró los ojos, apoyó su frente contra la mía, y dijo, «Gracias por estar conmigo, mamá. Siempre». Yo no respondí. Solo la abracé fuerte, como si pudiera protegerla de todos los años que intentaron rompernos. Y por primera vez en mi vida, sentí que habíamos ganado, sin gritar, sin pelear, solo siendo quienes somos, y eso había sido suficiente. Después de que se fueron todos, la casa quedó en silencio. No ese silencio incómodo de las miradas que juzgan, sino uno real, uno que dejaba espacio para respirar. Mi padre se quedó dormido en su sillón. Clara se sentó a su lado, con la cabeza apoyada en su brazo. Yo los observaba desde la cocina, con una taza de té entre las manos y el corazón más liviano que en muchos años. La caja aún estaba sobre la mesa, abierta, visible. Y sin embargo, ya no era solo un regalo, era un símbolo de reconocimiento, de memoria, de justicia. Yo pensé que herencia era una palabra fría, un trámite legal, un acto de ¿quién se queda con qué? Pero ahora entendía que no. La verdadera herencia es otra cosa, es saber que alguien te vio cuando eras invisible, que alguien creyó en ti cuando todos te juzgaron, que alguien guardó algo, solo para dártelo en el momento justo. Mi padre no era un hombre de palabras. Tampoco era perfecto. Se equivocó muchas veces, se ausentó cuando más lo necesité. Pero hoy me había devuelto algo más grande que una disculpa, la confianza en mí misma. Clara abrió la libreta bancaria. No entendía del todo lo que veía, pero sus ojos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro. ¿Todo esto es mío? Sí, mi amor, le dije, acercándome. Pero no tienes que usarlo ahora, ni entenderlo todo, solo quiero que sepas que lo tienes, y que un día, cuando lo necesites, estará ahí. Ella asintió, y luego hizo algo que me sorprendió. Sacó una hoja de papel y sus lápices, y comenzó a dibujar. «¿Qué haces?», le pregunté. «Un retrato del abuelo», dijo sin dudar, «para que nunca se le olvide cuánto lo quiero». Me cubrí la boca con la mano, y por primera vez en todo el día, lloré. No por tristeza, sino por algo mucho más profundo, porque alguien le había enseñado a mi hija a valorar con el corazón, no con el bolsillo, no con las apariencias, sino con la verdad. Ella dibujaba en silencio, y mi padre dormía con una sonrisa suave en los labios, como quien al fin había soltado una carga que llevaba hace años. Ese día no solo fue su cumpleaños, fue también el día en que ella recibió algo que nadie esperaba darle, una historia de amor, de dignidad y de verdad. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando la sala con una luz dorada. Clara seguía dibujando, con una concentración que no le había visto en semanas. Su pequeño ceño fruncido, su lengua entre los dientes y su manita firme sobre el papel. Yo me senté a su lado en silencio, como si estuviera viendo un acto sagrado. Y en cierto modo, lo era, porque ese dibujo no era solo un retrato de su abuelo, era una respuesta, un gesto de amor puro.
en un día que había empezado con risas crueles y cajas vacías. Una declaración silenciosa de que ella, con apenas 10 años, había entendido algo que muchos adultos jamás entenderían, que lo más valioso no siempre viene envuelto en papel brillante. Cuando terminó, me mostró el dibujo. Era sencillo, pero hermoso. Tenía líneas torpes, colores suaves y un detalle que me hizo sonreír. Había dibujado a su abuelo con una corona de flores sobre la cabeza. ¿Por qué la corona?, le pregunté con ternura. Porque hoy él fue el rey, respondió sin pensarlo. El que me salvó cuando todos se reían. La abracé, lloré otra vez, y esta vez no lo oculté. Había algo poderoso en verla así, tranquila, creativa, fuerte. A lo largo de su corta vida, Clara había recibido miradas de juicio, palabras duras, silencios injustos. Pero ese día había cambiado todo. Había recibido respeto, había recibido verdad, había sido elegida, no por lástima, no por obligación, sino porque alguien la vio de verdad y la valoró. ¿Puedo colgar el dibujo en tu cuarto?, me preguntó. Claro que sí, amor, respondí. Pero también quiero enmarcarlo, para que nunca se nos olvide este día. Ella asintió y corrió a buscar cinta adhesiva, y mientras la veía, sentí una certeza profunda. Mi hija no iba a repetir mi historia. Ella no crecería mendigando amor, no aceptaría burlas disfrazadas de bromas, no se quedaría callada cuando la hicieran sentir menos, porque ese día, esa niña que recibió una caja vacía también recibió una llave, y no solo a una casa, sino a su propio destino, un destino que estaba dispuesta a pintar con los colores que eligiera, con las formas que soñara, y con la libertad que se había ganado sin pedir permiso. Pasaron solo 2 semanas desde aquella tarde, pero todo parecía diferente. Como si hubiéramos dejado atrás no solo un salón, sino una vida entera. Una mañana clara de sábado, mi padre me llamó desde la cocina. Clara estaba con él, comiendo tostadas. Yo entré con el corazón acelerado, porque desde ese día, cada palabra suya llevaba peso. «Tenemos que ir a ver la casa», me dijo, sin rodeos. «¿Hoy?» «Hoy». «¿Tú también vienes?», preguntó Clara. «Claro», respondió él. «Esta casa es tuya, pero quiero enseñártela yo mismo». El camino fue corto. La casa estaba en un barrio tranquilo, lleno de árboles altos y pájaros que no tienen prisa. Era una casa antigua, de esas con puertas de madera maciza y ventanas grandes. Tenía una verja oxidada, un jardín sin cuidar y una fachada que pedía cariño. Pero apenas cruzamos la entrada, sentí algo. No era lujo, no era modernidad. Era libertad. Clara entró corriendo, como si el lugar la llamara por su nombre. Abrió las ventanas, una por una, dejó que el sol llenara las paredes vacías, reía, saltaba de habitación en habitación, soñaba. «Mamá, este cuarto puede ser mi estudio de arte, y aquí podemos poner una biblioteca». Yo la miraba como si la viera por primera vez. Mi hija, la que días atrás había contenido las lágrimas frente a una caja vacía, ahora hablaba de futuro. Y no como un deseo, sino como una decisión. Mi padre se sentó en la cocina, en silencio. Yo me acerqué a él. «¿Por qué esta casa?», le pregunté. «Porque fue la primera que quise comprar con tu madre», respondió. «Pero nunca pudimos. Y después de que ella murió, me encerré en mi rincón. Pensé que nada valía la pena. Hasta que vi a Clara. Me tomó de la mano. Tú mereces empezar de nuevo, y ella merece un lugar donde pueda ser todo lo que ya es. Quise decir tantas cosas. Gracias. Perdón. Te quiero». Pero solo asentí, porque hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Esa tarde limpiamos un poco, abrimos armarios, sacamos polvo de recuerdos. Clara pintó un cartel improvisado con acuarelas. «Bienvenidas, mamá y yo». Lo colgó en la puerta con cinta adhesiva, y yo, al verlo, supe que esta vez sí habíamos llegado a casa. Una casa sin burlas, sin jueces, sin espectáculos, solo con ventanas abiertas y espacio para respirar. La noticia de la herencia no tardó en esparcirse. Primero fue un mensaje accidental en el grupo familiar, luego llamadas perdidas, después silencios que pesaban más que las palabras. Pero yo ya no era la misma María de antes, no respondía desde la culpa,
ni desde el miedo, sino desde un lugar nuevo, el respeto por mí misma. Una tarde, mientras colocábamos cortinas nuevas en el salón, sonó el timbre. Era mi hermana, vestida como siempre, perfecta, maquillada, con un bolso de marca colgado del brazo, pero esta vez con los ojos bajos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Clara estaba en el jardín, pintando flores en una maceta. Yo respiré hondo y asentí. Nos sentamos en la cocina, la misma cocina donde mi padre había pronunciado aquellas palabras que cambiaron todo. Mi hermana tardó en hablar. Papá fue muy duro con nosotros, dijo al fin. Nos dejó a todos fuera, nos humilló. Y todo por esto. Señaló la casa. Señaló a mí, a Clara. Yo la miré, y no me defendí. Ya no lo necesitaba. Nadie los humilló, respondí con calma. Solo se dijeron las cosas como eran, y si dolieron, es porque eran verdad. Ella frunció el ceño. Lo que quiero decir es que quizás podamos llegar a un acuerdo. Podríamos vender la casa y repartir. Sería lo más justo. Ahí estaba. La verdadera intención. No el perdón. No la reflexión. El interés. ¿Justo?, repetí. ¿Te parece justo reírte de una niña en su cumpleaños? ¿Entregarle una caja vacía solo para humillarme frente a todos? ¿Y ahora vienes a hablarme de justicia? No sabíamos que papá iba a reaccionar así, murmuró. Yo tampoco, pero agradezco que lo hiciera, porque por primera vez en la vida alguien se puso de nuestro lado, sin miedo, sin vergüenza. Se hizo un silencio largo. Lo siento, dijo por fin. No sé si lo dijo por decir, o si de verdad lo sentía. Pero no me importó, porque ya no necesitaba sus disculpas para seguir adelante. Esta casa no está en venta, dije, y no hay nada que repartir. Clara no recibió una herencia, recibió una verdad, una historia nueva, un lugar donde crecer sin tener que esconder quién es. Ella se levantó, quiso decir algo más, pero no pudo. La acompañé hasta la puerta, la miré una última vez, y le dije con suavidad, «Yo te perdono, pero no voy a permitir que vuelvas a cruzar esa puerta con las mismas intenciones». Cerré despacio, sin rabia, sin miedo, con paz. Clara me miraba desde el jardín. «¿Quién era, mamá?» «Alguien que está aprendiendo una lección», le respondí. Ella volvió a sus pinturas. Y yo, a mi vida. Porque entendí algo profundo ese día. A veces la dignidad no se hereda, se conquista. Un mes después de aquel cumpleaños, la casa ya no parecía la misma. Seguía siendo modesta, con paredes que aún olían a humedad y muebles que venían de segunda mano, pero estaba viva. En las ventanas colgaban dibujos de Clara. En la cocina se escuchaba música suave, y en mi interior había algo que nunca había sentido. Paz real. Mi padre venía todos los martes a almorzar. Clara lo recibía con su cuaderno de dibujos y él con una bolsa llena de dulces que no debía comer. Y yo empezaba a escribir. No sabía bien por qué, pero cada noche, cuando todos dormían, sentía la necesidad de contar nuestra historia. Al principio eran frases sueltas, recuerdos, dolores, cicatrices que aún dolían, pero ya no sangraban. Un día, sin pensarlo, publiqué una parte en un grupo de madres en Internet, un foro lleno de mujeres desconocidas que compartían consejos, recetas y desvelos. No esperaba nada, pero a la mañana siguiente tenía más de 100 mensajes. Madres que decían, «A mí también me pasó». Nadie me creyó cuando hablé. Gracias por poner en palabras lo que yo no pude decir. Y algo en mí despertó, porque entendí que lo que nos pasó no era solo nuestra historia, era la historia de muchas. Mujeres que crecieron en el juicio, que criaron solas, que se callaron por miedo al escándalo, por no romper la familia. Entonces abrí un canal, un espacio sencillo, con mi nombre. Subí mi historia en voz alta, no como víctima, sino como mujer que sobrevivió y floreció. Pronto llegaron más voces, más mujeres, más historias, y por primera vez en mi vida no sentí vergüenza de hablar. No temí que me llamaran dramática ni resentida, porque donde antes hubo silencio, ahora había voz. Una voz que no gritaba, no insultaba, no buscaba venganza, solo decía, «Lo viví, y aquí estoy, no me quebraron».
Clara se acercó una noche mientras grababa un video. ¿Estás contando lo que pasó en mi fiesta? Sí, le dije. Pero no lo que te hicieron, sino lo que hiciste tú, lo fuerte que fuiste, lo valiente. Ella sonrió, se sentó a mi lado y me dijo, entonces diles que ahora soy feliz, que tengo una casa. Y a ti, no pude hablar, solo la abracé, y seguimos grabando juntas, porque entendí que el legado más grande no es una casa ni un dinero heredado, es una voz firme, clara y libre, que un día tu hija pueda usar sin miedo. Era domingo. El sol entraba por la ventana como si abrazara la casa entera. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles, pinceles, tijeras, restos de témpera seca y trozos de cinta adhesiva. Clara llevaba toda la mañana trabajando en silencio, con el ceño fruncido y la lengua entre los dientes, como siempre que se concentra. Yo la observaba desde la cocina, mezclando té con miel y preguntándome en qué andaría metida. ¿Estás haciendo tarea?, le pregunté. No, dijo, sin levantar la vista. Estoy haciendo algo para el abuelo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Un dibujo? Sí, pero especial. Es el último, el más importante. Me senté a su lado. Ella no me dejó ver hasta que terminó. 40 minutos después, levantó el papel con una sonrisa enorme. Y ahí estaba, una escena pintada con cariño, con trazos de niña. Sí, pero con el alma de alguien que ya ha vivido más de lo que aparenta. En el dibujo estábamos los tres, mi padre, Clara y yo, sentados en la sala de nuestra casa, la caja marrón en el suelo, las ventanas abiertas, y en la parte superior, escrito con marcador rojo, el regalo más grande fue que me vieran. No pude contener las lágrimas, no eran de tristeza, eran de sanación, de cierre, de amor que florece donde antes solo hubo tierra seca. Mi padre llegó esa misma tarde. Clara corrió a abrazarlo y le entregó el dibujo. Él lo tomó con manos temblorosas, lo miró por largo rato, y sin decir nada, se quitó el sombrero, se puso de pie, y besó la frente de su nieta. Luego colgó el dibujo en la pared de la sala, enmarcado entre dos clavos que puso él mismo, con martillo en mano, torpemente, como si se tratara de una obra de museo. Ahora sí, dijo con voz emocionada. Esta casa tiene todo lo que necesito. Clara sonrió. Y yo supe que nada en esta vida había sido en vano, porque lo que comenzó como una fiesta con burlas y vacío, terminó como un hogar lleno de verdad, arte y memoria. Y ese último dibujo no era solo una imagen, era un acto de amor, una declaración, un legado. Era la firma silenciosa de una niña que un día fue invisible y que ahora era imposible de ignorar. Nunca pensé que una caja vacía podría cambiar nuestras vidas. Nunca imaginé que la mayor humillación de mi hija sería el inicio de su mayor fuerza. Ese día, cuando la vi sostener entre sus manos un regalo sin nada dentro, sentí que el mundo se nos caía. Pero no sabíamos que otro regalo, uno lleno de verdad, memoria y amor, nos estaba esperando. En manos de un hombre que había callado demasiado tiempo, y así entendí que la vida no siempre premia con ruido. A veces, la recompensa viene en forma de silencio que se rompe justo cuando debe, en forma de una carta escrita años atrás, de una llave oxidada, de una voz quebrada que dice, «Te vi, siempre te vi». Hoy, Clara sigue pintando. Tiene su rincón en casa, con una mesa que compramos juntas y una ventana que da al jardín. Cada dibujo suyo tiene algo nuevo, pero todos llevan la misma esencia: honestidad, libertad, amor real. Yo sigo escribiendo, contando historias como esta, porque entendí que lo que vivimos no fue un castigo, fue un mensaje, un recordatorio de que nunca es tarde para ponerle fin a la cadena del desprecio. Mi padre viene menos seguido, la edad le pesa, pero cada vez que entra por esa puerta, Clara corre a abrazarlo con la misma fuerza, y él le responde con la misma sonrisa que tenía aquel día de la caja marrón. A veces, cuando estamos las 3 generaciones sentadas en el comedor, pienso en esa fiesta, en esa gente, en sus risas, en sus miradas vacías, y ya no me duelen, porque entendí que no eran ellos los que tenían algo que darnos, éramos nosotras las que teníamos algo que enseñar. Hoy tengo una hija que sabe quién es,
que no necesita validación, que aprendió que incluso con un regalo vacío puede llenar su vida con color. Y yo, María, ya no me escondo, ya no pido permiso, ya no bajo la cabeza, porque un día alguien le dio a mi hija una caja vacía, y gracias a eso, ella descubrió que todo lo que realmente importa ya lo llevaba dentro.